Paco Mota es profesor de filosofía y de ética de educación secundaria. Ha escrito este libro, Si Darwin y Sócrates, Teocracia Mundial, que es un tratado de holoética, como él explicará en un momento, que yo he leído y la verdad es que me ha encantado, me ha gustado mucho. El libro es verdaderamente muy visionario, hace una propuesta muy novedosa y creemos que puede tener un efecto social importante. Paco, ¿qué es la holoética? La holoética viene a ser lo mismo que la ética, pero mi propósito es reforzar el alcance planetario de esta ética. Mientras que la ética tradicional ha sido más bien una ética fragmentaria y se ha centrado a lo mejor exclusivamente en los seres humanos o a veces incluso más en una parte de los seres humanos, descuidando al resto de seres humanos y al resto de seres vivos, la holoética pretende no cometer, en la medida de lo posible, ese error o ese descuido. Naturalmente, la atención humana es limitada, el conocimiento humano es limitado, pero la holoética pretende ser una ética de todos los seres vivos condenados a una convivencia obligada, como nos pasa a toda la biosfera de la Tierra. Muy bien. Dices que la protagonista del libro es la estiocracia. Explícale a la gente qué es la estiocracia. La gente conocerá el concepto de democracia. Democracia significa etimológicamente el gobierno del pueblo. Demos es pueblo en griego y kratos, cracia, significa el poder. Literalmente democracia es el poder del pueblo. Y eso pues, es lo que ha hecho que la democracia venga a significar la idea de que la soberanía está en el pueblo. La estiocracia no es algo distinto de la democracia, es una variedad de democracia. A mí me gusta definirla como una superdemocracia. Una democracia puede ser super con respecto a otra porque sea de mayor magnitud y también puede ser super con respecto a otra porque sea de mejor calidad. Bien, pues en los dos sentidos la estiocracia es una superdemocracia, es de mayor magnitud que cualquier otra democracia de las conocidas hasta ahora y de mejor calidad que cualquier otra democracia conocida o implementada hasta ahora. En realidad la estiocracia es una geodemocracia sofisticada y escioponderada, lo que significa que descansa muy relevantemente en la idea de que los electores de base merecerían tener un distinto poder decisorio en virtud de su conocimiento fáctico y su poder raciocognitivo científicamente probados. Muy bien. Y yo a la estiocracia la simbolizo por razones de brevedad con la letra griega mayúscula sigma, que al mismo tiempo es el símbolo matemático para el sumatorio, porque en realidad la estiocracia es un gran doble sumatorio humano. La estiocracia pretende tener en cuenta a todos los seres humanos, sin olvidar a ninguno, y pretende también tener en cuenta, justipreciando el conocimiento de cada uno de esos seres humanos que da su opinión. Es un doble sumatorio y en realidad esa es la idea que quería recoger con ese símbolo tan fetén, que viene tan a pelo, de la letra griega sigma mayúscula. Otro concepto importante es el DEAM, el déficit etoautoritativo mundial. ¿Qué es el DEAM? El DEAM es, de hecho, el villano protagonista de la historia de este libro. Yo sostengo que el conjunto de los humanos se enfrenta actualmente a 5 graves problemas planetarios, de orden planetario. Y el primero y más importante de todos ellos es precisamente este DEAM, el déficit etoautoritativo mundial. A la humanidad, o como a mí me gusta decirle, a la humanidad, al conjunto de los seres humanos vivos actuales, le falta una autoridad elegida de modo impecablemente democrático y reconocida por la mayor parte de los seres humanos. Cuando digo de modo impecablemente democrático, naturalmente también quiero incluir ahí de modo impecablemente ético. Por eso hablo de un déficit eto, que tiene que ver con la ética, es un prefijo que tiene que ver con la ética, eto autoritativo
mundial. Nos falta una autoridad éticamente elegida de manera democrática. Muy bien. Tú hablas de que la esteocracia tiene 4 condiciones marco. Así es. ¿Qué es esto de las condiciones marco? Sí, las condiciones marco, a mí me gusta comparar la esteocracia mundial con una mesa que tiene 4 patas. Y la imagen es fácilmente entendible o comprensible. Las 4 patas de la esteocracia son sus 4 condiciones marco. La primera condición marco de la esteocracia establece un derecho y una legislación democráticas universales, es decir, que en todo el mundo se aplique el mismo derecho y la misma justicia, el mismo sistema de justicia, que los mismos crímenes sean castigados o perseguidos y castigados del mismo modo en todo el mundo. Y naturalmente, cuando digo que debemos aplicar un derecho y una justicia universales, me fijo en los sistemas de derecho y justicia más desarrollados del mundo, no hablo de los que sin lugar a dudas están mucho más atrasados. La segunda condición marco de la esteocracia tiene que ver con precisamente quizá la seña de identidad propia de la esteocracia. La condición de elector político de base, la condición de decisor político de base, yo hablo de depovas, el depova es el decisor político de base, y su condición, a la condición propia del depova la llamo depovatura. Bueno, pues la depovatura no se consigue en esteocracia por una mera cuestión de edad extrauterina, como suele ser lo propio y normal en las democracias más avanzadas del momento. Digamos que las democracias en las que todos estamos pensando, los países nórdicos, los países occidentales, la condición de elector político de base, la depovatura se obtiene por mera edad extrauterina. Llegados los 18 años, cualquier persona de cualquier sexo se convierte automáticamente y para siempre en un depova, en un elector político de base. Yo creo que esa es una idea equivocada, creo que es un error de la democracia desde tiempos de su misma inauguración como idea o como sistema político. Es un defecto de aborígine desde el origen de la democracia, sobre el cual ya llamó la atención Sócrates, y vengo a decir que la condición marco número 2 de la esteocracia debe establecer la depovatura en función de una raciocognitividad demostrada científicamente, de modo doble ciego. De tal modo que si un chaval, una chavala de 13, 14 años o 15 años consigue demostrar el nivel propio para alcanzar la depovatura que los propios esciocratianos establezcan, los propios ciudadanos de una esteocracia establezcan, pues todos esos chavales y chavalas merecen ipso facto ser depovas en la esteocracia, en el mundial. Y naturalmente también digo a la vez que no todos los depovas tienen que tener un mismo poder de decisión político de base, sino que ese poder de decisión político de base tiene que ser proporcional, cuasi proporcional a su potencial raciocognitivo, al número de esciocréditos que haya conseguido acumular o tenga en la vida, ¿no? Todos estamos acostumbrados a que en los sistemas modernos universitarios, digamos, los estudios pues, se articulan en una serie de créditos que los estudiantes tienen que conseguir para titular. Eso podríamos aplicarlo a todos los sistemas educativos de todos los niveles, de tal modo que, pongo por caso, en una esteocracia se podría decir, se puede constituir en depova aquella persona que demuestre tener 220 esciocréditos. Bueno, pues a partir de 220 esciocréditos tú consigues tu primer esciovoto. Pero si a lo largo de tu vida continúas formándote y tu poder raciocognitivo aumenta, porque tu cultura aumenta, porque tu capacidad lógico-deductiva aumenta, porque conoces mucho más que... Exactamente, pues merecerías tener, y en esteocracias así, tendrías mayor número de esciovotos que echar en una urna. De tal modo que la esteocracia lo que viene a ser es un sistema de incentivación de la raciocognitividad promedio del ciudadano. Cualquier ciudadano de una esteocracia querría tener el mayor poder decisorio político de base y haría todo lo posible por
aumentar su propia raciocognitividad, su conocimiento fáctico del mundo y su potencial raciocognitivo. Esta es la segunda condición. La condición marco 3 establece tanto el libre acceso irrestricto a toda información veraz o probable, no reservada, como la universal prohibición antiadoctrinamiento. A ver, explícanoslo. Sí, la condición marco número 3 en realidad establece dos condiciones o dos requisitos de toda esciocracia que se digne de ese título. El primero de esos requisitos es precisamente el acceso irrestricto sin límites a toda información que por una u otra razón no se considere reservada. Por supuesto, en todos los sistemas sociales debe haber y puede haber y debe haber informaciones que se consideren reservadas. Nadie tiene por qué saber en qué gasto yo mi tiempo libre. Bueno, pero todos conocemos también el caso de sistemas educativos, gobiernos tiránicos que ponen trabas a la libertad de expresión, de prensa, de información del ciudadano. Bueno, pues eso sería un crimen de lesa humanidad y estaría absolutamente prohibido. Y, en segundo lugar, la condición marco 3 también prohíbe tajantemente el adoctrinamiento de las personas, entendiendo por adoctrinamiento la inducción sistemática y regular de creencias o acientíficas o anticientíficas en la mente de los más vulnerables cognitivos. Me refiero naturalmente sobre todo a los niños, ¿no? Todos en nuestra infancia pasamos por un periodo que nos creemos absolutamente todo. La esciocracia no está en contra de los cuentos infantiles y de las historias lúdicas o recreativas. De lo que sí está en contra la esciocracia, y lo prohíbe tajantemente hasta el punto de considerarlo un gravísimo delito, es del adoctrinamiento sistemático, es decir, de un intento reiterado, regular, propositivo, monitorizado, por infundir en los niños o en los más vulnerables cognitivos creencias manifiestamente contrarias al conocimiento científico y que pueden lisiar, por así decirlo, o apiolar la raciocognitividad del adoctrinado, del niño en este caso, ¿no? O del deficiente cognitivo si lo hubiera, ¿no? Esa es la condición marco número 3. O sea, obviamente en eso entran las religiones. Efectivamente, las religiones, pero no únicamente las religiones. Quiero decir, hay gobiernos autocráticos que no infunden creencias religiosas en su ciudadanía, pero sí cultos cuasi religiosos y también de tipo supersticioso, es decir, a científico o contracientífico, sobre el gran líder de la nación. O sobre las virtudes del sistema económico o de gobierno que impera en esa nación. Todos conocemos, tenemos experiencia de gobiernos de estados sedicentemente ateos, que no tienen creencias oficiales religiosas, pero que sin embargo pues, mantienen a sus ciudadanos en cápsulas informativas y les hacen creer creencias de lo más variopinto que son manifiestamente inverídicas. Entonces, el infundir creencias inverídicas, manifiestamente inverídicas en la ciudadanía, se considera una violación flagrante de esta condición marco número 3 de la esciocracia. Y la condición marco 4 establece la universal abolición de la pecunia, el dinero físico, y el exhaustivo, seguro, confidencial y rastreable infrarregistro de toda transacción económica legal. Sí, vamos a ver, la economía tiene la mala fama, probablemente merecida, de ser un constructo, una construcción teórica a medio camino entre las ciencias duras, de mayor prestigio, como las matemáticas, la física, la química, la biología, y otras disciplinas que probablemente no merezcan el título de ciencia, hasta el punto de que alguien ha dicho, a lo mejor con razón, que la economía es una ciencia oculta. La esciocracia, la condición marco número 4 de la esciocracia, no quiere entrar a valorar, por así decirlo, cuál es el sistema de producción, de reparto y distribución de la riqueza idóneo, pero por lo menos pide claridad en las cuentas. Entonces, admitiendo que el invento de la pecunia, el dinero físico, la moneda, el papel, el billete,
ha sido un invento magnífico que ha agilizado los intercambios comerciales entre los seres humanos, pues también deberíamos admitir que tiene una cantidad de efectos colaterales muy indeseables. El esciocratismo o la esciocracia lo que pide es que toda transacción económica, sea una compraventa, sea un alquiler, sea no sé, la compra de unos servicios o lo que sea, que toda transacción económica se registre documentalmente, hasta el punto de que ninguna transacción económica que carezca de registro documental exhaustivo y pormenorizado se considere legal en el mundo. Naturalmente, la esciocracia, pues, para llegar a ese objetivo, digamos, debería contar antes con una sofisticadísima base de datos contable. Yo hablo de la base de datos contable de la humanidad, donde toda operación, toda transacción económica debe registrarse de modo tal que podamos siempre rastrear o trazar, como usamos ahora este verbo en español, que lo hemos calcado del inglés, trazar el origen exacto de la transacción económica en particular, las partes implicadas en esa transacción económica, el tipo de pago, el tipo de servicio que se ofreció, el producto que se intercambió, etcétera, etcétera. Es decir, la contabilidad es fundamental, el dinero, la pecunia, el cash, no lo es. También has introducido un término que es la humanidad. ¿Por qué es importante distinguir la humanidad de la humanidad? Bueno, la palabra humanidad en español, si uno consulta el diccionario de la Real Academia, tiene hasta 8 acepciones distintas. Yo, al escribir un ensayo, me declaro claramente partidario de la inequivocidad de los conceptos. Si queremos no confundirnos con las palabras, lo primero que tenemos que hacer es tener conceptos nítidos, ¿no? Se podría llamar perfectamente humanidad al conjunto de todos los seres vivos que comparte el genoma humano. Bien, pues en esa acepción de humanidad, o a esa acepción de humanidad, yo la llamo humanitas, he hecho mano un poco del latín. Pero para referirme, por ejemplo, al conjunto de los seres humanos vivos en un instante dado, que puede ser un segundo, un minuto, una hora, un año e incluso un siglo, hablo de la humanidad. La humanidad, naturalmente, toda humanidad es un subconjunto particular de la humanitas. La humanidad del siglo V a.C., pues conoció a personajes como Sócrates o Demócrito, pero esa humanidad ya ha fenecido, ya no existe, no está entre nosotros. Y en realidad cada segundo que pasa la cardinalidad exacta de la humanidad varía porque continuamente están naciendo niños y están muriendo personas. Bueno, pues para referirnos al conjunto de seres humanos vivos en un instante dado, prefiero usar el concepto de humanidad. Digamos que la humanidad es un fotograma concreto de la película que forman toda la humanitas a lo largo de la historia. Y también hablas de la posibilidad de crear un parlamento consultivo de la humanidad. Sí, digo que para alcanzar, para montar la esciocracia, que debe hacerse naturalmente de manera perfectamente holoética, hay una ruta preferencial. Yo le llamo el plan de ruta hacia la esciocracia, PR Sigma. Pero ese camino preferente no es el camino único. Y planteo, por ejemplo, la posibilidad de elegir un parlamento consultivo de la humanidad entre los mayores de 18 años, los seres humanos mayores de 18 años de todo el planeta. Pero además elegir un parlamento de modo tal que cualquier mayor de 18 años pueda elegir pues sus representantes, digamos unos 20, 30, los que se quieran poner, en listas abiertas, por riguroso orden de preferencia, de tal modo que el primero, digamos, siempre aparezca en la lista particular de cada elector, de cada depova, pues en primer lugar, y además que ese Parlamento permita a cada ciudadano de la tierra poder elegir sus representantes políticos tanto entre sus connacionales actuales como entre cualquier otra persona legalmente adulta del planeta, de tal modo que, no sé, que un ciudadano actualmente español pueda elegir, si tiene que elegir 20 representantes en orden de prelación, pues puede elegir si quiere 20 personas chinas, si les convence sus argumentos, si los ve como grandes líderes o grandes
defensores de ideales que están en sintonía con su propia forma también de entender la vida. Bueno, pues ese Parlamento consultivo tendría algo así como unos diputados numerarios, creo que son 860, los que digo ahí en el libro, a razón de un diputado por cada 10 millones de habitantes o fracción, porque hay países, pues yo que sé, que tienen a lo mejor 15 millones de habitantes, tienen 10 millones, ese país tendría un diputado para ese país, para los habitantes de ese país, más otros, tendría dos, porque 5 es una fracción de 10, pues tendría dos diputados, ¿no? Pero ya 5 no llega a 20, 15 millones no llega a 20, no tendría, por así decirlo, más de 2, solo tendría 2. Y luego también propongo que haya una serie de parlamentarios en ese Parlamento Consultivo de la Humanidad, parlamentarios supernumerarios, a razón de 1 por gobierno de cada Estado reconocido y constituido actualmente. Esos parlamentarios supernumerarios tendrían voz en ese Parlamento Consultivo, pero no tendrían voto. Porque no podemos tener absoluta seguridad de que el gobierno que lo elija es una democracia. Bueno, pues de hecho, la mayor parte de los gobiernos que existen en la Tierra la mayor parte no son plenamente democráticos. Bueno, pues ese Parlamento consultivo, a pesar de que no tendría ninguna función oficialmente legislativa, ni podría determinar qué se hace o deja de hacer en el planeta, yo creo que tendría un fortísimo peso moral o ético, si se quiere verlo así, y que sus decisiones y resoluciones resonarían con fuerza en todo el planeta. Sería un Parlamento que emitiría recomendaciones, sin fuerza de ley, pero, por así decirlo, tendríamos todos en el planeta la sensación de que hemos elegido, todos los habitantes adultos o escioadultos del planeta, hemos elegido entre todos, muy libremente, aquel Parlamento que nos gustaría que fueran pues, los grandes proponentes de las ideas del futuro, las directrices de un futuro gobierno planetario, que sería lo ideal, claro. Hablas de un método preferente para montar la osteocracia. Le llamas plan de ruta hacia la osteocracia, hacia Sigma. Cuéntanoslo, ¿qué es el plan de ruta hacia Sigma? El plan de ruta hacia Sigma es el modo idóneo, en mi opinión, de montar Sigma o de montar esta cosa que llamamos osteocracia. El plan de ruta consiste en cinco pasos, algunos de ellos recomendables, no estrictamente necesarios, pero sí recomendables. El único paso estrictamente, o por decirlo con toda propiedad, o lo éticamente necesario para montar Sigma, es un plebiscito entre humanos esciológicamente competentes, entre humanos escioadultos. Claro, para determinar quiénes van a ser los que intervengan en ese plebiscito, primero hay que determinar quiénes son los humanos escioadultos o esciológicamente competentes. Y esa operación, naturalmente, requiere unos preparativos, una logística y una operatoria, una manera de operar tremendamente complicada y que requerirá incluso probablemente décadas. Bien. Vamos a empezar con un sondeo. Efectivamente, como de momento, la política es el arte de... yo digo que la política es una forma de ingeniería, la política es una forma de ingeniería, y toda forma de ingeniería es arte en libertad condicional. Es decir, el artista, nunca ha habido un artista que no haya estado rodeado de condiciones limitantes. La loética, que es una ciencia técnica que trata de cambiar el mundo en su pequeña esfera de actuación, que es la convivencia humana y con los animales y con los seres vivos del planeta, pues también tiene un montón de condiciones limitantes. Lo ideal sería partir de otro escenario mundial para montar Sigma, pero no tenemos ese escenario mundial, luego solo tenemos el que tenemos. Y en estas condiciones yo digo que es ultra recomendable hacer un sondeo, o comenzar haciendo un sondeo de opinión mundial entre mayores de 18 años sobre la idoneidad de montar o no la osteocracia, Sigma. Un sondeo, estamos acostumbrados a los sondeos de opinión, sabemos que los sondeos de opinión no preguntan a toda la población que más tarde va a participar en las elecciones, sino solo a una muestra particular. A diferencia de esos sondeos, que son siempre sondeos muestrales,
un sondeo de opinión de muestra completa se dirige potencialmente a todos los humanos de ese espectro de edad o con ese perfil sociológico, ¿no? Bien, pues que naturalmente es un sondeo voluntario. Cuando se dirige el sondeo de muestra completa a los mayores de 18 años, no se obliga a nadie a participar. Quien quiera participar, que participe, y quien no, que no participe. Pero quizás por razones de logística, de pedagogía, incluso de calentamiento, para que la propia humanidad ponga en marcha y rectifique todo aquello que pueda resultar erróneo o improcedente en el futuro, en un plebiscito, en un ideal plebiscito entre humanos estiocompetentes, pues lo ideal sería poner en marcha un sondeo de opinión mundial de muestra completa, que no tiene, por así decirlo, carga política, es solo recoger la opinión de la humanidad adulta sobre una cuestión política fundamental y primordial, es cuál es el modelo de convivencia, de geoconvivencia, en el que la mayoría queremos. Vamos a preguntarnos... Sí, bueno, queremos democráticamente, sí. Bueno, pues nadie puede decir que un sondeo de opinión sea, en principio, ¿no? Es difícil decir que es algo subversivo, es solo preguntarle. Nadie pensaría, por ejemplo, que un sondeo de opinión para poner en circulación un champú o un gel o un producto de consumo es algo subversivo, solo se quiere estudiar la opinión o la receptividad de una población sobre un producto que todavía ni siquiera se ha diseñado, ¿no? Bueno, pues como los sondeos de opinión no tienen prima facie, en principio no tienen carga política alguna, nadie podrá alegar holoéticamente objeción alguna a que ningún ciudadano adulto del planeta participe, como pueden estar ya participando otros muchísimos humanos adultos, en un sondeo político de contenido holoético. Pero es un sondeo de opinión, solo un sondeo de opinión. Claro. Luego vendría un plebiscito. Efectivamente, claro. En cualquier caso, sería recomendable, por ejemplo, hacer un plebiscito si un sondeo de opinión de muestra completa, implementado, si no de forma ideal, lo mejor posible, vamos a decirlo así, indicase que una mayoría de la población humana vería con buenos ojos algo parecido a una geodemocracia sofisticada del estilo de Sigma, pues lo siguiente sería, a falta de determinar quiénes son los humanos estiocompetentes, hacer un plebiscito entre una población que se podría tomar provisoriamente como un sustituto, un sucedáneo de los estiocompetentes científicamente probados. En las democracias más civilizadas y más desarrolladas del momento, se considera que cualquier mayor de 18 años, por el mero hecho de ser mayor de 18 años, ya puede tomar decisiones políticas de base, puede participar en las elecciones y normalmente puede ser elegido para los cargos públicos, ¿no? Pues yo digo, bueno, pues si un sondeo de opinión mundial de muestra completa nos indica que hay una clara acogida favorable a la idea de democracia, el siguiente paso, aún por determinar los humanos estiocompetentes efectivos, pues sería un plebiscito entre mayores de 18 años sobre el mismo asunto. E implementado de la misma manera. Hay que aclarar que no solo se pregunta eso, se pueden hacer 100 preguntas más. Efectivamente, yo creo que digo, y me parece que lo explico suficientemente bien en el libro, no es que a mí se me antoje esta mera cuestión, preguntársela a todos los humanos, adultos o mayores de 18 años. En realidad, a la humanidad adulta habría que preguntarle miles de cosas, siempre que lo permitan los recursos económicos, la ocasión, el momento, etcétera, etcétera. Es decir, sería ideal que todos tuviéramos conocimiento casi semanal o casi mensual de una multitud ingente de cuestiones. O sea, la demoscopia realmente nos podría ofrecer, si fuera fiable, si fuera etocientífica, si se hiciera con protocolos científicos y de manera perfectamente ética y sin trabas o impedimentos de tipo liberticida, pues sería una magnífica ventana abierta al corazón, a los deseos, a las creencias de las personas. Podría rentarnos unos beneficios increíbles saber qué diablos desea la humanidad en cada instante sobre multitud de cuestiones. Como en mi libro trato de una cuestión holoética, que para mí es primera y fundamental, entre todas las cuestiones eléctricas, pues digo que
ese sondeo y ese plebiscito deberían de ir sobre esa cuestión, sobre el ideal modelo geodemocrático que deberíamos aplicar, porque yo es que ni siquiera me planteo que exista un modelo de gobernanza, no solo ya planetario, sino subplanetario o subglobal, que sea decente y que no sea al mismo tiempo democrático, ¿no? Ni siquiera me lo planteo. Me parece que es una cosa que para mí es indiscutible, ¿no? O sea, entonces, el sondeo, por ejemplo, de opinión mundial de muestra completa nos podría dar una preparación excelente para luego hacer un plebiscito mundial, por supuesto, de muestra completa también, entre mayores, y llegado el caso, cuando se pudiera tener constancia fidedigna de quiénes son los competentes, de un modo que también creo que tiempo, exactamente, para que la gente se prepare, haga los tests, exactamente, es como hacer test de carnet de conducir en el fondo. Bueno, sí, efectivamente, me alegra de que me hagas esa pregunta. Y son cosas... Exactamente. Me ocupa muchas páginas del libro explicar que la esciologicidad, esta capacidad racio-cognitiva, no es un parámetro subjetivo, no es un parámetro, digamos, imposible de medir objetivamente, sino que es todo lo contrario. O sea, del mismo modo que medimos y juzgamos y valoramos la competencia de los ciudadanos al volante, o incluso la competencia, pues pongo por caso, en gimnasia rítmica o en otra serie de... Pues la raciocognitividad de un ser humano cualquiera es un parámetro tan objetivo y tan medible como cualquier otro, como es su peso, como es su altura, su volumen corporal, su resistencia, su consumo de oxígeno bajo esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, del mismo modo que en el mundo del automóvil cualquier persona se puede preparar y aspirar a conseguir una licencia de conducción u otra, cuando quiera, donde quiera y como quiera prácticamente, y las licencias de conducción, muchas de ellas por lo menos tienen casi validez universal, un país se la reconoce al otro, a los ciudadanos de otro país. Lo mismo podemos hacer, de hecho, ni siquiera nuestro sistema educativo está también, nuestro sistema educativo globalizado ha emprendido hace ya mucho tiempo ese camino, es decir, los títulos académicos de una universidad en los Estados Unidos muy probablemente son reconocidos con el mismo valor y prestigio en las universidades de Alemania o de Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso existen los tratados internacionales. Bueno, pues yo digo que nos podemos poner todos de acuerdo en qué es lo que hay que saber de manera relevante en el mundo, que básicamente es lo que nos encontramos en los libros de ciencia, matemáticas, biología, química, etcétera, de casi todas las escuelas de los países con los mejores sistemas educativos del mundo. Es decir, ¿no? Es lo que pone en una buena enciclopedia. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues precisamente lo que tiene que hacer la esciocracia en ciernes, lo que tiene que hacer es determinar primero qué es el conjunto, el árbol del conocimiento humano, qué es lo objetivo, qué es lo relevante, qué son los datos donde la comunidad científica respectiva de ese campo, casi todo el mundo, si no todo el mundo, de expertos se han puesto de acuerdo, y qué es lo que se debe exigir en cada nivel educativo. Entonces, un sistema de créditos académicos universal, mente reconocido en todo el planeta, hoy es una utopía, pero no es una utopía inalcanzable en el sentido de que no se haya hecho nada en absoluto. Estamos cerca de conseguir incluso eso. Es decir, el tránsito de estudiantes de un sistema académico de un país a otro, eso es continuo, es fluido. Las homologaciones académicas las conoce todo el mundo. Bueno, pues podemos llegar incluso hasta el punto de poder decir, oye, para conseguir ser un DEPOBA, un decisor político de base, sea cual sea tu actual nacionalidad, tu edad, tu sexo, tu condición, deberías demostrar saber hacer tal y tales cosas, tales competencias académicas. Bueno, pues por eso te damos este número de créditos, y este número de créditos te concede o te hace merecedor de ser titular de tal cantidad de votos. Esa es la parte de la logística previa a la esciocracia, a la implementación de la esciocracia, que quizá más tiempo y más esfuerzo pueda consumir, pero no es un imposible en absoluto, en absoluto. De hecho, hay esfuerzos muy loables por parte de la ONU que apuntan en ese sentido. Hay un sistema que pretende ser de homologación internacional y además universal de cursos de formación de cualquier país en cualquier otro país, ¿vale? Pues eso deberíamos aplicarlo no solo a los cursos de formación de nivel universitario, que ya prácticamente casi se aplican en todo el mundo, porque el tránsito de estudiantes universitarios es brutal, quiero decir,
es inmenso, pero también deberíamos aplicarlo a la enseñanza secundaria y, si me apuras, a la primaria. Es decir, el niño sabe hacer, tiene tales y tales competencias. Vale, pues si se acumula esas competencias, a lo mejor con esas competencias, digamos las competencias propias de, pongo por caso, solo es una propuesta. Las competencias adquiridas por un bachiller normal que a sus 17, 18 años ha terminado competentemente sus estudios, de lengua propia, de lengua extranjera, de matemáticas, de biología, de química, de física, de historia, muy importantemente la historia, pues a ese nivel de conocimiento, a lo mejor cualquier ciudadano del mundo merece ser ya un depova con su primer estiovoto, pero no su único estiovoto vitalicio. Eso es lo que la estiocracia precisamente no defiende. ¿Cómo se aplican a la política las ideas de Darwin? Sí, yo digo, quizás el icono intelectual máximo que yo tengo es Darwin, ¿no? Sócrates también es otro, por supuesto, y hay muchísimos más, ¿no? Pero, bueno, siempre me miro en el espejo de Darwin, por lo mucho que lo admiro. Darwin decía del origen de las especies que solo era un largo argumento, bueno, un largo argumento de creo que unas 190.000 palabras, ya era un argumento largo. A mí mi libro me ha salido incluso más largo que el origen de las especies, cosa que no es un mérito, sino que es un defecto. Yo considero que es un defecto, pero efectivamente es un largo argumento. Un argumento siempre es una técnica en lógica, y esto quizá lo diga así en el libro por mi propia formación lógica. Yo he estudiado bastante lógica en la carrera. Un argumento básicamente es una sucesión de enunciados, y en esa sucesión hay unos que son premisas, son condiciones de partida para elaborar el argumento, hay otros que son pasos intermedios o transformación de esos argumentos de partida, se llaman premisas. Y luego hay uno, por lo menos uno, o varios, que se supone que son enunciados extraídos de las premisas mediante reglas de transformación, ¿vale? Eso es lo que es típicamente un argumento. Bueno, pues hay ciertas reglas de transformación, también se llaman reglas de inferencia, estándares en la lógica, y una de ellas pues es lo que se conoce como modus ponens. Un modus ponens típico, el más elemental, tiene dos premisas y una conclusión. En el modus ponens elemental, la primera premisa tiene la forma de un condicional que dice: si ocurre A, entonces ocurre B. Y la segunda premisa siempre dice: A ocurre. Claro, si tenemos esas dos premisas, cualquier persona las damos por ciertas y por correctas, cualquier persona, sin ni siquiera tener ninguna formación particularmente sofisticada en lógica, dirá, bueno, pues si A, entonces B, y ocurre A, pues se puede deducir fácilmente B. Ese es el modus ponens típico. El modus ponens se puede complicar todo lo que se quiere y más. En el caso concreto de mi libro... Lo compliquemos. Lo importante es entender la... Sí, pero déjame terminar. En el modus ponens del libro, el libro es un argumento tipo modus ponens, porque dice: si lo que dijo Darwin y lo que dijo Sócrates son verdad, entonces hay que montar algo como sigma, como la estiocracia. Y bueno, yo creo que efectivamente lo que dijo Darwin y lo que dijo Sócrates, un par de cosas que dijeron sobre los seres humanos y sobre la política, en concreto Sócrates dijo una cosa sobre la conveniencia de hacer cierta cosa en política. Yo creo que esas dos, el darwinismo y el socratismo político, lo voy a reducir ahora como si fueran dos tweets, dos enunciados, son correctos, son muy fácilmente aceptables. Bueno, pues si son aceptables, aceptas, por así decirlo, la parte de el antecedente del condicional. Entonces, si el darwinismo el darwinismo y el socratismo político están en lo cierto, hay que montar sigma. Pero el darwinismo y el socratismo político están en lo cierto. Luego, el modus ponens es que hay que montar sigma. No es muy ingenuo pensar, como dices en tu libro, que en 50 años la humanidad de esa época, claro, vivirá en una estiocracia mundial ciudadana transparente. Bueno, lo que no es ingenuo es pensar que la mayor parte de la gente que escuche eso pensará precisamente que es muy ingenuo. Es decir, es seguro que la mayor parte que escuche eso pensará que peco de una extrema ingenuidad, ¿no? Es posible. Lo que pasa es que yo confío precisamente en que el proyecto de la estiocracia se acelere
por el propio hecho de denunciarla, cosa que no ha hecho nadie hasta ahora, ¿no? Se enuncia y se pone en circulación una idea y se empieza a discutir. Imagino que tendrá muchísimos enemigos, pero lo que no sé es cuántos amigos tendrá. Y aquí está, digamos, la cuestión de fondo, porque una vez puesta en circulación una idea, un proyecto, yo hablo de prosolución. Una solución no es una solución, exactamente una propuesta. Pues la propuesta es oída por mucha gente y automáticamente, estoy convencido, saldrán, ya digo, enemigos y personas favorables y personas contrarias a la propuesta. Pero también observo que los tiempos, el ritmo de cambios de la historia se ha acelerado, ¿no? Esto no solo ocurre con la tecnología o con la famosa ley de Moore, con el progreso de la capacidad de computación de los chips y tal, sino que se ha acelerado en todos los ámbitos de la vida. Estamos asistiendo a un periodo de un cambio vertiginoso en todas las esferas de la vida. Todo está bajo discusión. A mí este periodo que estamos viviendo me recuerda mucho al periodo propio de la Atenas del siglo V, donde desembocaron allí, llegaron todos los sofistas y todo se puso en discusión, absolutamente todo, las religiones, las costumbres, los usos sociales, las palabras, qué significaba esto, la igualdad del hombre y la mujer, si los esclavos eran o no esclavos por naturaleza o esclavos por convención. Todo está en discusión, y porque además estamos en una época de crisis, y las crisis tienen un elemento muy positivo, y es que todo se revisa. Yo digo que la edad holoética de la humanidad, que debe empezar ahora, es la edad de las debidas explicaciones. Si hay algo que no tiene justificación o algo a lo que no le vemos razón de ser, automáticamente las personas un poco informadas se ponen en el modo de exigir una justificación de eso. Lo que a mí me parece injustificable o debe desaparecer o debe estar, digamos, bajo continuo ataque, ¿no? Un continuo asedio. Entonces, nadie, al decir de los expertos, nadie se atreve a decir hoy cuáles serán los trabajos que habrá de aquí a 5 o 10 años. Nadie se atreve a decir eso, ¿vale? Bueno, y mi pregunta es esta, ¿no? La pregunta que yo me hago a mí mismo, ¿no? Y estamos tan seguros de que de aquí a 5 o 10 años el mundo no habrá cambiado lo suficiente como para que nuestras previsiones de hoy hayan quedado, por así decirlo, ridiculizadas. Es decir, no sé, quizá el ejemplo más inmediato es el de la caída del muro de Berlín. Ningún politólogo, ningún sociólogo pudo predecir eso, el colapso del mundo soviético, del mundo comunista. Eso cambió casi de la noche a la mañana, sin preanticipo o sin preaviso de lo que iba a ocurrir. La famosa primavera árabe, que efectivamente no ha cumplido todos los sueños o todas las expectativas que se depositaron en ella, pero no obstante han desaparecido varias dictaduras que parecían monolíticas, parecían escritas en basalto, ¿no? ¿Quién nos dice a nosotros que los cambios políticos venideros de los próximos 50 años no adquieran un ritmo precisamente acelerado, y que por lo que sea, por el cambio climático, por la vertiginosa aceleración el vertiginoso crecimiento de la población humana, porque se llegue a un grado de degradación de los ecosistemas de la Tierra tremebundo? ¿Quién nos dice a nosotros que no puede ocurrir o no pueda ocurrir que de aquí a 10, 12, 20 años la humanidad se haya puesto delante del espejo y haya visto los tremendos abismos a los que se enfrenta, y a lo mejor empieza a pensar de manera holótica, empieza a pensar a la altura de las circunstancias, ¿vale? Y empiece a fraguarse en las conciencias mayoritarias de la humanidad la idea de que lo conveniente es ir por una clase de geodemocracia. Yo no digo que la esciocracia sea la mejor geodemocracia imaginable, yo digo que es la mejor geodemocracia que yo he podido imaginar. Exactamente. Entonces, bueno, si alguien tiene una idea mejor, que la exponga. Dices que la ética no solo tiene o debe tener en cuenta a los seres humanos. ¿Debemos proteger o defender también a los animales no humanos? Debemos, como mínimo, ser considerados con ellos. Es decir, la holoética se define como la tecnociencia, la ciencia técnica que trata de minimizar el sufrimiento evitable
de una comunidad de seres vivos en convivencia, obligada, sin, digo yo en el libro, sin pérdidas insufribles de libertad y de conocimiento. Para mí la bioética es eso, la búsqueda racional del mejor modelo de convivencia de una comunidad de seres vivos obligados a estar en continua interacción, pero sin perder ni libertad ni conocimiento y por supuesto tampoco bienestar, que digamos va de suyo, ¿no? Bueno, pues naturalmente nosotros no somos, como dice el mito judío-cristiano de la creación, no somos los jardineros del Edén, la creación no ha sido hecha para nuestra explotación y a veces abuso, ¿no? Sino que nosotros somos parte de la creación, por cierto, una creación evolutiva, no divina, y lo que sí es cierto es que nosotros somos los únicos seres vivos del planeta que tenemos esto que se llama capacidad de razonar. La capacidad de razonar, por cierto, no es una cosa, digamos, segura en ningún ser humano, es una capacidad, es una especie de poder, pero que para ejercerlo tienes que ejercitarlo, entrenarlo y tienes que tener voluntad de aplicarlo. Es como la capacidad, nadie definiría, por ejemplo, al ser humano como el ser vivo que va en bicicleta. Solo los seres humanos van en bicicleta, pero no todos los seres humanos van en bicicleta. O sea, pues lo mismo pasa con la razón. La razón es una potestad, una potencialidad que tiene pues cualquier ser humano, digamos, intelectualmente sano, que no tenga ninguna deficiencia cognitiva seria, que no esté en coma, que no haya sufrido un accidente reciente cerebral, todo esto, ¿no? Los seres humanos, al tener esa potencialidad superior con respecto al resto de criaturas conocidas, no tenemos más derechos que ellas, tenemos, por así decirlo, más obligaciones. Y eventualmente ya estos son temas más específicos incluso empezar a discutir después que creemos una teocracia, que es cosas como si también deberíamos poner representantes a niños, animales, etcétera, dentro de nuestros parlamentos y nuestras decisiones y eso, porque realmente no tienen representantes oficiales, ¿no? Pero esto, ya digo, no está en el libro ni nada, es una cosa que podemos ir viendo después, que parece que falta ahí una representación directa, ¿no? Entonces supongo que opinas que cuando más sabe la gente del mundo, cuanto más lo estudia, lo conoce, la biología, la naturaleza, todo, lógicamente tienden a entender también pues todo, incluso los aspectos del movimiento animalista, es decir, lo que es el especismo, etcétera, y por lo menos lo procesan, lo piensan, y la tendencia sería ser más empáticos, más compasivos, porque yo he visto la experiencia de mucha gente que me rodea que le ha pasado esto. Entonces, cuanto más sabes y cuanto más consciente eres del daño que hacen tus decisiones, más quieres cambiarte para no contribuir a ese daño, ¿no? Esa parece una correlación bastante lógica, es decir, nadie puede hacer nada, ni lo hará, por aminorar el sufrimiento de otro ser vivo, sea una persona o no lo sea, si desconoce que algo que está ocurriendo a su alrededor, o una acción incluso que está él realizando, produce o está produciendo un sufrimiento. Si yo desconozco que, por lo que sea, ¿no? Prendiéndole fuego a una parcela de bosque, si desconozco que hay una serie de animales que dependen de esa parcela de bosque, no ya solo las plantas, ¿no? Si desconozco que dependen vitalmente de esa parcela de bosque, pues ni siquiera se me pasa por la imaginación que estoy ocasionando un aumento del sufrimiento en el mundo. En cierto sentido, para tener una conciencia holoética hay que tener previamente una conciencia esclarecida, informada. Uno de los argumentos que manejan a veces los taurinos precisamente reside en esto mismo. Ellos dicen que el toro no sufre, y alegando que el toro no sufre, ni siquiera surge la cuestión holoética de si debo actuar en un sentido o en otro, porque las cuestiones holoéticas solo surgen cuando hay un sufrimiento presente, modulable o variable
por la acción propositiva de un agente, ¿vale? Yo no sé si siempre y en todos los casos una mejor información, una información más amplia, una mejor formación nos hace necesariamente más holoéticamente esclarecidos. Lo que sí sé es que para ser holoéticamente esclarecidos hace falta tener previamente una buena formación. Sí, sí, y entender muy bien cómo funciona el mundo, cómo son los sistemas nerviosos de los animales en este caso en particular. Si no lo sabes, no... Los lógicos expresan esa relación diciendo que, o diría un lógico que un conocimiento suficiente del mundo es una condición necesaria para tener una conciencia holoética, pero no es una condición suficiente. Eso es lo que te quiero decir. Bueno, Paco, imagínate que se cumple tu predicción y en 50 años estamos viviendo en Sigma. Después de Sigma, ¿qué viene? Después de Sigma vendrá lo que los esciocratianos, es decir, los habitantes de Sigma, deseen. Yo uso abundantemente una famosa cita de Jefferson en una carta a un particular, en la que Jefferson decía que ninguna generación humana tiene ningún derecho a imponer a las siguientes pues algún tipo de obligación, de compromiso, de condición limitante. Y verdaderamente yo lo creo así, igual que Jefferson, y aunque yo abogue por una esciocracia, y abogo por una esciocracia porque no veo nada mejor, si hubiera algo mejor me pasaría inmediatamente al otro bando supuestamente defensor de una causa superior. Aunque yo abogo por una esciocracia, yo no soy esciocratiano. Yo soy esciocratista en el sentido de que soy defensor de la esciocracia, pero no soy esciocratiano porque no soy ciudadano de una esciocracia. La esciocracia solo es lo que yo digo en el libro, que es una mentefactura, es un producto mental que todavía no existe, es un producto virtual. Entonces, con la esciocracia, una vez constituida, y ojalá llegue yo a verlo, aunque lo dudo mucho, porque no creo que aguante otros 50 años, con la esciocracia se manejarán y actuarán como quieran los propios esciocratianos. Pues podemos hablar un poquito de los extras. Hablas bastante en el libro de el personaje del extra. Extras con H. Con H, sí, que es humanos extraordinarios. Efectivamente. Los extras, bueno, en ese plan de ruta hacia Sigma del que hemos hablado antes, que es la vía preferencial, la que yo considero que es la más idónea, la más tranquila, la más sosegada, incluso la más prudente para llegar a Sigma, yo digo que ese plan de ruta hacia Sigma debería implementarlo, debería incluso entusiasmarse con la idea la ONU y cualquiera de los delegados presentes en la ONU. Es decir, si la ONU quisiera realmente lavar su cara y digamos quitarse de encima todas esas acusaciones que le llueven de organismo pues no plenamente ético, en el sentido de que bueno, tiene un Consejo de Seguridad, en el que hay 5 miembros que tienen derecho de veto, lo cual traba constantemente iniciativas muy loables. Si realmente quisiera ser fiel a su cometido principal, que es el de salvaguardar la paz y promocionar la prosperidad de los pueblos y los derechos humanos, etcétera, debería ser el principal organismo abanderado de algo como la esciocracia, y debería ser la principal promotora del plan de ruta hacia Sigma. Pero lamentablemente yo tengo que decir que no tengo muchas esperanzas de que ese grado de entusiasmo sea general entre los miembros, entre los delegados de la ONU. Entonces digo que si la ONU no actúa en primera instancia, la única esperanza que le queda ya al esciocratista es confiar en los extras. Los extras son aquellos humanos que reúnen 3 notas, 3 características, 3 rasgos de manera muy notoria, muy destacada. El primer rasgo
es que son todos ellos, o cada uno de ellos, son filántropos misopáticos, es decir, son gente que trata de ayudar a la humanidad y por derivación a la humanitas con un profundo asco o desprecio del sufrimiento. Misopático es el adjetivo que viene a significar que desprecia, odia, repugna el sufrimiento. En segundo lugar, un extra prototípico es un amante de la ciencia, de la raciocognitividad, del progreso cognitivo humano, del conocimiento en realidad. Es más, un extra... Normalmente el progreso tecnológico... Sí, un extra prototípico normalmente o es un practicante de primera línea de una ciencia o de una tecnología, o es un promotor de las ciencias en general, o de la educación científica y de la tecnología para el bien de la humanidad. Y en tercer lugar, la tercera nota típica también de un extra es que generalmente son verdaderos magnates, tienen muchos recursos económicos, financieros, o tienen a su cargo tienen corporaciones o redes de conexiones, de conocidos. Son capaces de mover hilos muy importantes del mundo o poner en marcha iniciativas de una escala planetaria. Cuando esas tres notas se reúnen en el mismo ser humano, pues se reúne el perfil típico de un extra. Yo digo en el libro que casi el prototipo de extra sería el Iron Man, el hombre de hierro, ¿no? Porque se supone que es una especie de Quijote moderno, de versión moderna de un Quijote, y quiere contribuir a las buenas causas, va defendiendo a los menesterosos, a los pobres, a los que están en peligro, no soporta el sufrimiento gratuito, por supuesto el suyo propio y el de otras personas. Al mismo tiempo sin tener poderes especiales de superhéroe, se construye Iron Man su propia armadura con la que vuela, tiene un armamento increíble que siempre usa, por supuesto, para las mejores causas. Esa sería digamos, la segunda nota, que es un adalid de la ciencia o de la tecnología. Y en tercer lugar, pues, es un multimillonario que dedica toda su fortuna, por cierto, al igual que Batman, digamos, a las causas más meritorias, más nobles, más urgentes también de la humanidad. Esos son los extras. Entonces, si la ONU nos falla, digo en el libro, nuestra única esperanza para los estiocratistas reside en los extras, tanto en solitario como, idealmente, en sinérgica coactuación. Y luego tú parece que tienes mucha confianza en un tal efecto Jumanji. El efecto Jumanji, bueno, pues viene a ser el de un juego que una vez iniciado no se puede parar. Por supuesto, es evidente que me he inspirado en el cuento de Chris Van Allsburg, y más que en el cuento de Chris Van Allsburg, que es relativamente sencillo y muy extremadamente breve, por cierto las ilustraciones son del propio escritor, me he inspirado en la versión cinematográfica del cuento de Joe Johnston. Como sabes, en la película pues unos chiquillos encuentran una misteriosa caja que produce un sonido, la abren, se trata de un juego extraño de sobremesa, con su correspondiente circuito de fichas y sus piezas móviles, y empiezan a jugar, y con cada tirada de dados empiezan a ocurrir fenómenos prodigiosos, ¿no? Bueno, pues lo que digo en el libro es que la mera idea de un creíble sondeo de opinión mundial de muestra completa sobre una cuestión tan capital, tan relevante, tan primordial como cuál es el modelo geoconvivencial que queremos tener todos los humanos, la mera idea de que eso está en marcha, de que está sobre la mesa y que efectivamente se quiere hacer de manera intachablemente holoética, supondría la primera tirada de dados sobre el tablero geopolítico, llámalo como quieras, mundial.
porque si efectivamente un suficiente número de seres humanos cree que eso se va a hacer y cree positivamente que se va a hacer de manera intachable o éticamente intachable, la propia idea de esciocracia se pondría en la mayor parte de los cerebros de los seres humanos. Y yo me pregunto qué pasaría si esa idea cobrara fuerza. Es decir, ¿qué pasaría? Me pregunto, por ejemplo, si se podía parar indefinidamente esa idea. Es decir, una vez sugerida la idea de que hay una iniciativa holoética por ir hacia un gobierno mundial con un parlamento, ya digo, intachablemente elegido, democráticamente elegido, esciocráticamente elegido a la larga, ¿qué pasaría si eso cobra fuerza? Porque mi presunción es que este juego de Jumanji geopolítico resultaría a la larga imparable, como por cierto lo fue la propia idea de democracia. Una vez que se inició en Atenas, es verdad que estuvo latente, nunca mejor dicho, porque la caja de Jumanji, la versión cinematográfica, se tira latente, no voy a contar aquí la película, pero se tira latiendo, se tira 26 años, pero no lo puedes parar, el juego tiene que continuar. Y este es, modestamente, creo que esta es mi contribución a este juego. Yo sencillamente no puedo tirar los dados, pero yo he escuchado la caja y la he puesto sobre la mesa, ya a ver que vengan los extras o venga preferentemente la ONU a tirar los dados. Estupendo. Bueno, muchas gracias por atendernos. Gracias a ti. Y esperemos que vaya muy bien y que lleguemos así. Pues confiemos en eso. Dentro de 50 años hacemos otra entrevista. Gracias. Venga.